Hola estudiantes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues he decidido hacer esta presentación con el acompañamiento de un video para explicarles un poco mejor porque entiendo que están teniendo ciertas dudas para la elaboración de su ensayo. Entonces, vamos a trabajar muy brevemente con esta presentación, donde yo les voy a explicar. Ustedes ya la habrán visto. Este es, digamos, la hoja de ruta para que ustedes puedan ir realizando de manera ordenada y haciendo como una lista de verificación y palomeando lo que ustedes vayan cumpliendo en su ensayo. ¿Cuáles son las consideraciones preliminares? Bueno, antes de comenzar a redactar, sí es importante algo. Como siempre les digo, revisen la rúbrica del ensayo porque eso les va a permitir a ustedes identificar cuáles son los criterios que se van a considerar para la calificación del mismo. Lo segundo es que yo les sugiero que elijan un tema de su interés. Si ustedes escriben sobre un tema que no conocen, les va a parecer demasiado difícil escribir. Y acá de lo que se trata no es el tema sobre el cual escriban, sino que pongan en práctica los conocimientos que ustedes adquirieron sobre las reglas gramaticales, sobre las reglas ortográficas, sobre algunos puntos relevantes que tienen que considerar cuando argumenten, ya sea a favor, en contra o neutral sobre algún tema en específico. Entonces, en serio, usen mejor un tema, piensen en un tema que ustedes conozcan y con el que ustedes incluso hasta se identifiquen o les llame la atención. Entonces, el fondo no es importante, es decir, no lo voy a considerar en términos de calificación, pero sí es importante que presenten y que formulen una tesis clara, es decir, que desarrollen argumentos coherentes, ya que la argumentación sí es parte de los contenidos temáticos de la materia de redacción académica. Entonces, independiente del tema que elijan, sí consideren que lo relevante es que yo quiero que ustedes practiquen cómo construir una tesis, un planteamiento y además quiero leer cómo es que ustedes van a presentar sus argumentos, que estos sean coherentes con la postura que ustedes tienen frente al tema que elijan. Las instrucciones generales para el ensayo. Bueno, en principio hay 3 elementos fundamentales en los ensayos, independientemente de la extensión que tengan. Hay una apertura, que es algo que se conoce como la introducción, en donde ustedes van a presentar el tema, van a plantear cuál es su postura frente a ese tema y van a hacer una breve búsqueda de antecedentes. Posteriormente, ahí entonces ya plantean los argumentos y las ideas que van a sostener la postura que ustedes ya mencionaron en la introducción y los van a ordenar de lo general a lo particular. Y finalmente la conclusión, en donde ustedes van a recuperar los puntos más importantes del tema y van a ofrecer un tema coherente. Como dato, y ahí como se los dejo como tip, generalmente la introducción, por ejemplo, de una tesis, es lo último que se escribe, porque ahí ya tuviste más, digamos, una idea clara. Evidentemente, como ya lo desarrollaste, bueno, ya puedes hacer un planteamiento mucho más lógico de tu introducción. Pero en este caso, bueno, se trata de un ensayo, se trata que ustedes practiquen, que sea un ensayo para hacer un ensayo, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, que presenten un tema. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en el ejemplo de no sé, del Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, puede ser que a ustedes les interese el tema sobre la turistificación de la ciudad de sede del Mundial de Fútbol 2026. Ustedes ahí van a plantear si están a favor o en contra de esta postura y además todas estas acciones que llevan a cabo los gobiernos de la ciudad de sede para generar condiciones para que el turismo pueda disfrutar de todos los espacios en esta ciudad de sede.
Ustedes a partir de ahí van a decidir, bueno, yo estoy a favor de esa turistificación o estoy en contra. Todo se vale, aquí no importa cuál sea su postura, lo que importa es cómo sostengan ustedes su postura, es decir, qué argumentos me van a dar a mí para que yo pueda entender cuál es la postura que ustedes tienen ante la turistificación. Posteriormente, una vez que ya fijen su postura y que incluso identifiquen algunos antecedentes, cómo han sido en otras emisiones de los mundiales, bueno, qué ha pasado en las ciudades, que sustente su tesis, es decir, y además su postura, que eso es lo importante. A lo mejor van a encontrar que la economía local se vio favorecida, que la industria hotelera también permitió generar empleos, o si ustedes están en contra, bueno, pues cómo hay afectaciones en la vida de las personas que habitan esas ciudades y que le están generando muchos problemas. No lo sé, ustedes es un ejemplo que les estoy dando. Ahí es donde ustedes van a sostener su postura y en la medida de lo posible, ustedes deben de crear o aportar ciertos datos que les permita a ustedes sostener su dicho. Y además eso es lo que les va a facilitar digamos, argumentar, ¿no? Cómo es que ustedes están a favor o en contra. Y una reflexión final en la que solamente van a recuperar los puntos más importantes del tema y van a ofrecer un cierre coherente. ¿Con qué? Coherente, pues con su postura, evidentemente. Si ustedes están a favor de la turistificación en las ciudades sede del Mundial de Fútbol, bueno, pues van a decir punteado cuáles son sus conclusiones, por qué ustedes están a favor y ustedes van a hacer un cierre y en donde van a plantear un mensaje, digamos, final, una idea final, que es la que va a conectar su tesis con esa postura que ustedes tienen sobre el problema o el tema que hayan elegido. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Bueno, el documento, ojo, porque esto también es muy relevante. El documento se va a organizar en 5 apartados sucesivos, es decir, este es el orden del documento, así es como lo deben de presentar. Una portada donde se identifique el documento, donde pongan el título que ustedes decidan ponerle a su ensayo y el nombre de ustedes, ya sea autor o autora. Después la introducción, que bueno, dado la extensión de este ensayo, que son mínimo 4, máximo 6 hojas, cortillas, bueno, pues yo les sugiero que dividan en una la introducción, 2 o 3 el desarrollo, una las conclusiones y una para referencias. Así es como lo pueden presentar y así tal como se los expliqué en cuanto a la introducción, el desarrollo y conclusiones y al final, ojo, porque tienen que citar en las fuentes en el formato APA que durante todo el curso yo les estuve poniendo ahí, subiendo a la plataforma para que ustedes se fueran familiarizando con ella. La introducción, bueno, la introducción que como definición es el inicio del ensayo en el que van a presentar de manera general el tema que van a desarrollar, cuál es su postura y los antecedentes. Este es, digamos, un primer acercamiento que ustedes le ofrecen a las personas lectoras del texto. Entonces, hagan que redacten de tal manera, bueno, pues que se resulte de interés para quien les lea. ¿Qué es lo que debe contener? Bueno, van a presentar el tema que elijan de la manera más atractiva. Ahí su creatividad tiene que estar a tope para que ustedes llamen la atención en torno a su tema. Después van a incluir la postura o idea central que ustedes van a defender, como la que les presenté en el ejemplo, y van a señalar brevemente los argumentos que van a desarrollar, es decir, solamente los van a nombrar. A ver, si el tema fue este que les planteé, bueno, pues yo voy a nombrar los beneficios que trae al desarrollo local el Mundial de Fútbol, ¿no? En las ciudades sede, por ejemplo. Entonces, ojo, porque acuérdense que aquí lo relevante es que es el primer acercamiento de la persona lectora a su escrito. Después, en el cuerpo desarrollo de su documento es una sección que vamos a conocer como la argumentación. Aquí es que van a mantener su postura clara del principio a fin, es decir, no pueden ir cambiando de, bueno, creo que sí es benéfico para la población que haya fútbol o que sea el mundial de fútbol en tal ciudad o después vayan, bueno, creo que no tanto porque
Sí es bueno, pero, pues, genera mucha contaminación. A ver, bueno, ¿estás a favor o estás en contra? Y si estás en contra, tienes que ser tu argumentación debe ser congruente. Por eso es que tienes que organizar tus ideas de lo general a lo particular. Si estás a favor, porque genera empleo, entonces tú tienes que, después de escribir, como qué tipos de empleo tú identificaste que el mundial de fútbol, bueno, beneficia a las ciudades. Evidentemente tienes que utilizar argumentos sólidos y evitar opiniones sin fundamento. Esto de yo creo, yo pienso, yo siento, eso no se escribe, eso le resta totalmente, además de seriedad, le resta rigor académico a sus documentos. Se van a apoyar en citas, en ejemplos, en datos estadísticos confiables. Busquen lo que eso lo pueden hacer una búsqueda en internet, en Google. Si lo utilizan bien, si lo utilizan adecuadamente, si hacen las preguntas correctas, bueno, incluso la generación de IA de Google les puede dar algunas información y después se van a remitir a la fuente porque tienen que citar las fuentes, irse a la fuente directa. Eso es lo que siempre les digo. Se vale utilizar la guía, pero como herramienta, no como el fin del proyecto o todo el documento en sí, ¿no? O sea, no lo construyan así, es decir, utilícenla como herramienta. Tienen que explicar la evidencia presentada que respalda su punto de vista. Es decir, si ustedes piensan, creen o se imaginan que hay algo que soporte su idea, bueno, pues lo tienen que comprobar. ¿Y eso cómo lo van a comprobar? Pues obviamente pues con los datos que ya les he mencionado más arriba. Eviten repetir ideas, porque eso es algo que suele ocurrir mucho en los ensayos. Es como un bucle y entonces están constantemente diciendo lo mismo y no avanzan. Entonces, abren una idea y la cierran, abren otra idea y la cierran. Entonces, así se les va a ir facilitando tener una estructura adecuada. Deben mantener la coherencia entre argumentos y el tema central. Si empiezan hablando de los beneficios de, que trae el Mundial de Fútbol a la ciudad de sede en términos de empleo, bueno, pues no terminen hablando, no sé, del deporte, ¿no? Porque su tema no es el deporte, son los beneficios que trae a esas ciudades. Usen conectores lógicos para la fluidez, por ejemplo, además, por otra parte, en consecuencia, ese son el tipo de palabras que les va a permitir conectar una idea con un dato y después el argumento de por qué sí o por qué no. Redacten el lenguaje claro, formal y preciso. Ojo, la claridad y la claridad con lo que ustedes hablen es relevante. No piensen que ese documento alguien lo va a leer, alguien que no conoce la información que ustedes ya conocen. Entonces, por eso tienen que ser claros, pero evidentemente tienen que ser formales, porque se trata de un ensayo académico y preciso, no divaguen, o sea, céntrense en la postura que ustedes están presentando, cualquiera que sea. Y revisen que las fuentes utilizadas estén correctamente citadas. Eso es básico, porque de pronto yo he encontrado hay unas citas que no tienen nada que ver. Entonces, por favor, revisen muy bien eso porque es una práctica para cuando ustedes redacten su tesis. Hay 3 claves de desarrollo y digamos, en la síntesis, ¿no? La coherencia, que les permite mantener la postura y el orden, y que permite organizar las ideas entre los argumentos y el tema de su ensayo, como ya se los dije. La evidencia, es decir, los argumentos sólidos, si ustedes dan argumentos sustentados en datos, bueno, pues la subjetividad o esta percepción que ustedes tengan, bueno, y que además se suele manifestar en opiniones, ustedes lo ven, las redes sociodigitales, como ya lo platicamos antes, están plagadas de todas estas opiniones sin fundamento. Entonces, ustedes aprendan a argumentar y a construir un argumento sólido implica que se basen en teoría, se basen en conceptos, se basen en fuentes académicas, en datos oficiales, en información de la que podamos constatar que tiene cierta calidad como para ser utilizada. Y evidentemente la redacción en un lenguaje claro, ya les dije, eviten repetir ideas, cada párrafo debe aportar una idea, cuando abran una idea, en 1 o 2 párrafos la cierran, no avancen hacia otra idea sin que hayan cerrado la idea anterior.
La conclusión y las referencias, bueno, la conclusión obviamente es su reflexión final y va a recuperar los puntos más importantes. No es una transcripción, no es un resumen, es que una vez que ustedes ya aportaron los argumentos, bueno, pues entonces ahí es en donde ustedes se plantean de manera firme y contundente el porqué de sus opiniones y en qué está sustentada. Entonces, traten de hacer un cierre que sea coherente al tema que abordaron y obviamente a los argumentos que ustedes nos ofrecieron. Y van a hacer las referencias bibliográficas en el último apartado. Y acuérdense que es el formato APA en su versión 7, mínimo 5 fuentes confiables citadas en orden alfabético con sangría francesa y reglas para fuentes con 3 o 4 más autores sin fecha. Estas son algunas de las reglas para las referencias. Ya saben, el formato es APA 7. Las fuentes que no se aceptan, ojo, no aceptamos Wikipedia o blogs personales sin respaldo o redes sociodigitales, salvo que sea a lo mejor la fuente oficial de la FIFA, si es que se trata el tema, la fuente oficial del gobierno de Jalisco, de la Ciudad de México. Creo que la otra fuente, si no mal recuerdo, es no sé, Nuevo León, no lo sé, etcétera. Esas son las fuentes. Lo otro, acostúmbrense a no utilizar fuentes que no tengan ninguna relevancia. Citen 3 o 4 más autores. Si usan fuentes con 3 o más autores, perdón, en la primera y en todas las citas dentro del texto escriben el apellido del primero seguido de et al. Sin cursiva, aquí les planteo un ejemplo. Mínimo de fuentes, ya les dije, son mínimo 5 fuentes confiables, como pueden ser libros electrónicos o libros impresos, artículos de revistas académicas, pueden usar Cicielo, Redalic, de la UNAM, incluso de la biblioteca de nuestra universidad, la que ustedes decidan. El orden y la sangría, el orden alfabético es por apellido del primer autor, sangría francesa, primera línea normal y las siguientes con sangría y solo incluyan, ojo es con esto, las fuentes que efectivamente citaron en su texto, no llenen de fuentes que nunca utilizaron. Y sin fecha, bueno, pues cuando no hay fecha de publicación, usa SF sin fecha, ejemplo, autor S.F. La extensión del documento, bueno, se los había dicho, son mínimo 4 cuartillas, máximo 6, no cuentan ni la portada ni la referencia en este rango. Obviamente la portada pues, no va a contar, ¿verdad? Y las referencias tampoco. Entonces, bueno, piensen una hoja de introducción, 3 de desarrollo y 1 o 2 de conclusiones. Utilicen algunas de las buenas prácticas ortográficas y gramaticales que ya hemos revisado, como revisar la acentuación, la puntuación, el uso de mayúsculas, cuidar la sintaxis, el orden, las palabras, la concordancia, la semántica, la precisión de significado. Lean el texto en voz alta para que ustedes puedan identificar incluso cómo suena, escuchen cómo suena lo que escriben. Eso nos da a veces una perspectiva de cómo es que la persona lectora, bueno, pues va a poder identificar si escribimos correctamente o si tenemos ciertas fallas incluso de puntuación, por ejemplo. Entonces, si cuando lo leen les cuesta trabajo pronunciar algo, cambien la frase, usen palabras que sean mucho más claras y que ustedes puedan pronunciar. Eviten oraciones excesivamente largas que dificulten la comprensión. A veces hacemos verdaderos párrafos que, bueno, son simplemente legibles. Entonces, no redacten así. Párrafo corto, idea corta, pero clara y concisa. Utilicen correctamente los signos de puntuación para dar claridad y ritmo al texto. Eso es algo que les decía, lean su texto en voz alta. Verifiquen que exista concordancia entre género y número de oraciones. Procuren que los tiempos verbales se mantengan coherentes. Si van a hablar, incluso si la persona, si van a hablar en primera persona, en pasado, bueno, pues mantengan el pasado. Si van a hablar en futuro, pues manténganlo así y siempre en tercera persona. Eviten el uso excesivo de muletillas, repeticiones o palabras ambiguas. Eso definitivamente, bueno, ensucia mucho los documentos que escribimos. Empleen un vocabulario preciso y adecuado y usen correctamente las mayúsculas y los nombres propios. Eso ya lo estuvimos revisando a lo largo del curso. Consulten el significado de las palabras. Cuando tengan alguna duda,
qué significa exactamente esa palabra que están utilizando, bueno, pues revisen en algún diccionario, incluso lo pueden hacer en la versión electrónica de la RAE y ahí pueden tener ahí la información adecuada. Eviten abreviaturas informales o expresiones coloquiales. Obviamente no utilicen este lenguaje que se suele utilizar en el ámbito digital porque evidentemente no es adecuado, no es académico, no es correcto y a lo mejor quien lo lea no le va a entender. En este caso yo. Utilicen conectores adecuados para relacionar ideas de una manera lógica, como los que les mostré hace un momento. Verifiquen lo que les decía, que cada párrafo desarrolle una idea principal bien definida, que inicie y que cierre esa idea que ustedes quieren dar. Y apóyense en las herramientas de corrección ortográfica, pruébenlas, porque también este ensayo sirve para que prueben las herramientas que estuvimos platicando, incluso en la sesión sincrónica. Y bueno, pues cuando lo concluyan, lo que les sugiero es que revisen nuevamente el ensayo, descansen, ahí déjenlo reposar y después cuando regresen a él seguramente van a detectar posibles errores. Acá ya les dejaba algunas citas, no las voy no voy a entrar de lleno a ellas, esto los pueden ustedes leer, me parece que es mucho más fácil que lo lean, de tal manera que ustedes puedan entender cuándo se usa una cita corta, cuando hay una cita corta parentética, cuando se utiliza la narrativa, cómo vamos a citar en bloque. Esto más bien revisen los ejemplos para que ustedes puedan comparar, incluso utilicen esta presentación para que ustedes puedan hacer adecuadamente estas citas y lo hagan de la mejor manera posible. Aquí incluso les planteé cómo citar los libros y audiolibros, aunque esto ustedes ya en realidad ya lo sabían porque es algo que que les he estado compartiendo constantemente con las normas APA. Entonces, bueno, aquí están estos ejemplos. Aquí no se incluyó la sangría francesa porque este documento, este formato de presentación no lo permitía, pero como ustedes lo van a hacer en Word, Word sí les permite hacer este formato de sangría francesa. Entonces, acá está cómo se referencian diccionarios y comunicados de prensa, ponencias, tesis y audiovisuales. También eso es importante que aprendan porque hoy en día cada vez se utiliza mucho más como una referencia audiovisual. Entonces, aprendan a citar videos de YouTube o películas o episodios de podcast, incluso de redes sociodigitales, pero ojo, acuérdense que solamente de fuentes oficiales. Y obviamente páginas web. Entonces, ¿cuál es el formato que vamos a utilizar? Acuérdense bien, es el tipo de letra o la tipografía es Arial a 12 puntos con un interlineado de 1.5, margen superior e inferior de 2.5 centímetros. Aprendan a mover también eso, píquenle en Word para que ustedes aprendan a mover los márgenes y que sean adecuados a lo que se les solicite, porque en muchos artículos, algunas revistas indexadas, bueno, pues te piden ciertos márgenes. Entonces aprendan ustedes también a manipular estas herramientas que nos ofrece Word. Entonces, en margen izquierdo y derecho, 3 centímetros, que básicamente esa es la configuración, pero bueno, revísenlo. ¿Cómo van a exportar el archivo? Bueno, van a hacerlo en PDF y van a plantear el nombre, como nombre de archivo, van a poner primer nombre, el nombre de primer apellido y ensayo. Ahí hay un ejemplo. Y bueno, recuerden que hay una integridad académica que no deben olvidar, siempre debe ser el eje. Ya saben ustedes cuáles son las conductas consideradas como faltas académicas, es copiar cualquier fragmento sin usar comillas, sin citar autor y página, parafrasear una idea, meterla ahí y que les dé la misma idea, pero en realidad es la idea de otra persona, o traducir un texto de otro idioma y no citar al autor original, o bien presentar como propio un ensayo realizado total o parcialmente por otra persona. Eso va a incluir el uso de inteligencia artificial. Y bueno, finalmente, ya para cerrar, recuerden redactar, revisar y enviar. Ojo, acuérdense, no dejen el documento como borrador porque entonces no se va a ver reflejada su calificación. Siempre tienen que darle enviar. Y bueno, pues eso es todo. Espero que esta presentación clarifique de alguna manera lo que tienen que hacer. Si tienen dudas, me pueden escribir
en la plataforma, enviar un correo o hacer alguna aportación en el foro. Muchas gracias y les deseo mucho éxito. Hasta pronto.